Hola a Hola, buenos todos. días a todos. Es un placer recibirlos, que se estén sumando a este espacio. Y en este caso, nosotros vamos a estar hablando, ¿cierto?, de habilidades para persuadir a un entrevistador. Esto en el proceso de transición laboral es clave. Yo siendo un usuario de Genes, incluso de una de nuestras plataformas digitales que ya voy a comentar, creo que me hubiese gustado tener a Esteban orientándome sobre este tema, porque la verdad es que es una de las cosas más difíciles dentro de la transición laboral. Honestamente, hablar del currículum, hacer la búsqueda, conectar con las redes, eso en lo particular a mí me parecía algo relativamente fácil. Sin embargo, la prueba del fuego siempre está en la entrevista. Así que es un tema bastante importante y por eso nosotros tenemos acá a Esteban y a Luciana. Pero me estoy adelantando, vamos a esperar un par de minutos para que más personas se sigan sumando a este webinar. Muchas gracias a todos y bienvenidos los que están entrando ahora. Excelente, perfecto. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Esperamos unos minutitos más. Mientras tanto, si nos quieren ir contando para ir conociéndolos un poco más, desde dónde se están sumando, desde qué país. Y bueno, si ya desde que vieron el tema del webinar o desde este momento tienen alguna inquietud en especial y quieren ir escribiéndola, bueno, ofrecerles ese espacio para poder intercambiar, conocerlos y bueno, que sea lo más útil para todos. Exactamente, sí. Ahora mencionar que ustedes pueden hacer preguntas, ¿cierto? Justamente en la sección de preguntas pueden ahí escribir. Nosotros vamos a ver el nombre de la persona que está escribiendo y por supuesto que podemos hablar de las preguntas también, ¿no? Así es que si es que nos quieren mencionar ahí de dónde están entrando, de qué ciudad, de qué lugar, nosotros acá la invitación fue a toda América Latina. Así es que nos pueden ir comentando de dónde están entrando, cualquier pregunta que puedan tener, que ustedes quieren que nosotros respondamos, estaríamos sin ningún problema aquí para responderla y hablar sobre el tema. Aquí nos saluda Celso desde Buenos Aires. Muchas gracias, buenos Celso, días. buen día. Perfecto. ¿Quiénes más Ahí, tenemos? ¿Qué otros países tenemos presentes? A ver, hasta el momento. Tenemos Argentina. ¿Qué otros países más? ¿Representaciones de quiénes? nosotros, bueno, en nuestra llamada tenemos nuestra base de datos bastante fuerte, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Eh, También tenemos una base grande en Brasil, pero por la naturaleza de este webinar haremos otros. De hecho, tenemos un evento también allá en Brasil específicamente. Así es que de América Latina que van a estar llamados a esta reunión, más que nada de estos países que yo mencioné. Por ejemplo, acá nos saluda Georgina, nos saludan desde Rosario, Argentina, nos saludan Argentina, también desde Chile, desde Chile, Perú, Hernán. Perú. Muchas gracias, buenos Bienvenido a días. Perú, Chile. Perfecto, bueno, son las 11:06, así es que si Bien. les parece, yo hago esta breve introducción. Primero de nada, presentarme, soy Joaquín Jiménez, yo soy el director de las plataformas digitales del grupo DNA. Esta unidad de negocio nosotros la conocemos como MyDNA. Y una de las plataformas digitales que yo manejo es Genes, que es justamente una plataforma que ayuda en la transición laboral de las personas, buscando nuevos desafíos de trabajo y para tratar de hacer esta transición lo más corta y lo más eficiente posible, ¿no? Tratar de encontrar el trabajo ideal de la manera más corta posible. Y para eso nosotros estamos acá, en realidad quería saludar a Luciana, mi compañera que trabaja en MyDNA, específicamente Head de User Experience acá en Genesis, las plataformas digitales en realidad. Primero agradecerte también la organización de este evento. Así es que yo hago esta breve introducción y luego los voy a dejar aquí con Esteban y con Luciana para que ellos puedan hablar sobre este tema, que son las habilidades para persuadir a un entrevistador, pero desde la neurociencia. Y por eso tenemos acá a Esteban Usandizaga,
él es una persona que es un profesional de las ciencias económicas con un MBA y un posgrado en dirección hotelera y turismo central. Sin embargo, es un coach ontológico profesional y ha trabajado con equipos de alto desempeño. Entonces, la eficiencia es justamente lo que nosotros estamos buscando para este tema. Por más de 20 años se desempeñó en empresas multinacionales de servicio como parte de la gestión local y regional para América Latina. Es experto en centrar la organización en el cliente y en el empleado, y eso es clave. Y lideró muchos procesos de cambio en la industria financiera, Citibank, Amex, BKB, y en la industria también de hospitalidad, ¿no? También ha sido capacitador regional, certificado por Citibank, y es un asesor organizacional, un capacitador, mentor y coach con especialidad, ahora más que nada en la neurociencia. Y yo estoy bastante curioso en realidad para poder entender un poco este tema. Yo les comentaba, hago una pequeña reseña mía. Yo soy un profesional que me dediqué desde que empecé a trabajar en el área de marketing. Trabajé en una empresa multinacional que se llama Unilever y hace 4 años empecé a tomar las direcciones de gestión de negocios, más que nada de startups, ¿no? Entonces MyDNA, siendo la unidad digital del grupo DNA, es lo que llevo haciendo ya hace casi 3 años. Y la historia que les quería comentar es que justamente yo en una de estas startups, y como el futuro es incierto, ¿cierto? Dentro de una startup, me ocurrió que por 4 meses yo estuve sin trabajo, ¿no? Y por lo tanto yo fui usuario de Genes, la empresa que sufrió la reestructuración y por la cual me desvincularon, me compró un programa de transición laboral y por lo tanto Genes fue la herramienta que yo usé para hacer esta transición laboral la más eficiente. Es una historia feliz dentro de una tragedia, porque después de 4 meses yo sí me veía trabajando en otra empresa de marketing digital y después de mucho tiempo yo me llamaron para participar de la empresa MyDNA. Pero así yo conocí esta gran empresa porque fui usuario de Genes. Y lo que le comentaba un poco a Esteban es, dentro de la transición laboral, lo que a mí en particular me costó más era justamente hacer las entrevistas, ¿ok? Dentro de la transición laboral, como ustedes saben, está la etapa de hacer el currículum, de buscar las redes de contactos, de saber posicionarse en LinkedIn, entre otras cosas. Y a mí en lo particular eso me parecía más fácil que hacer la entrevista. En la entrevista uno está nervioso, juegan muchas emociones. Entonces, este tema la verdad es que me hubiese encantado. En mi época nosotros no teníamos a Esteban haciendo esta charla, así es que ustedes son muy privilegiados en realidad de estar acá. Esteban, te paso ahora entonces el micrófono para que te puedas presentar con un poco más de detalle. Yo me despido, los dejo por acá, pero los dejo en excelentes manos junto con Luciana para que ustedes puedan empezar este lindo webinar. Así que muchas gracias, Esteban, por tu participación. Gracias, gracias Joaquín por la presentación. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Doy la bienvenida oficial a todos los participantes de Perú, de Chile, de Argentina y demás. La presentación ha sido muy buena, más que excesiva, no sé, así que muchísimas gracias. Sí, en estos 2 últimos años en particular, se escucha un ruido de fondo. No sé Pues, si apague. yo creo que soy yo. Voy a silenciarme y me voy a despedir desde ya. Esteban, muchas gracias por esto. Gracias a Nos vos. vemos en una próxima webinar. Que esté Gracias bien. a Chao, vos. Muchas gracias, Hasta Joaquín. luego. Bueno, como les comentaba, durante la época de pandemia, simplemente para redondear un poco el tema de mi formación y de mi experiencia profesional, es que estos años de pandemia los aproveché para entender mi cabeza, ¿no? Cómo estaba funcionando mi cabeza. Entonces, empecé a estudiar dentro de la Universidad de Buenos Aires el posgrado de coaching ontológico, me certifiqué y luego continué porque me interesó muchísimo, me sirvió como gran herramienta para la autorreflexión, para el autoconocimiento, para la autorregulación, que ya veremos de qué se trata sintéticamente, porque hoy tenemos 1 hora, cada uno de estos capítulos da para tratarlo de manera separada, y luego sí tuve una formación con Horacio Cortese en lo que es coaching de equipos de alto rendimiento, que me interesó particularmente. Bueno, vamos a comenzar, si están de acuerdo, ¿sí? Yo no los Vamos, puedo escuchar, excelente.
Yo no los puedo escuchar a ustedes, ustedes me pueden escuchar a mí, ustedes me pueden ver, yo no los puedo ver, pero, digamos, sí lo que queremos con Luciana es que esto sea una conversación, ¿no es cierto? Entonces, las conversaciones se dan en la interacción, ¿no es cierto? Entonces, de que podamos interactuar, de que podamos conversar durante esta hora sobre estas reflexiones que yo voy a compartir con ustedes. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto, perfecto. Entonces, en este sentido, es súper importante que puedan escribirnos, que puedan dejar sus dudas, sus comentarios, bueno, que puedan aprovechar al máximo esta instancia y, bueno, del conocimiento de Esteban para que podamos ayudarlos un poco más y hacerlo más interactivo y dinámico. Así que totalmente abierta la posibilidad de que escriban y la invitación para que lo hagan. Así que estamos ahí muy atentos a sus comentarios. Metodológicamente lo que vamos a hacer, simplemente para guardar un orden, es que ustedes las vayan haciendo en la medida que se les vaya viniendo a la mente y las compartan. Entonces luego reservaremos los últimos 10 minutos para poder responder a cada una de ellas, ¿sí? Y después, por supuesto, bueno, que interactuemos en función de las preguntas que yo les vaya formulando, de los estímulos que yo les vaya que vaya participando con ustedes. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente a todos a este día de hoy, a este webinar. Entonces, la primera pregunta que les formulo, que les comparto es, ¿ustedes piensan que pueden influenciar? Son tres preguntas, ¿no? ¿Ustedes piensan que pueden influenciar las decisiones del entrevistador? La siguiente pregunta es de qué manera lo hacen o de qué manera se les ocurre esto puede llegar a pasar o a suceder. ¿Y qué conocen sobre las neurociencias? ¿Conocen algo? ¿No conocen nada? ¿Han sentido hablar de ellas? A ver, ¿qué piensan acerca de estas tres preguntas que les hago? Damos unos segundos. A ver, Luciana, ¿vamos teniendo alguna respuesta? Esperemos entonces unos Bueno, segunditos. Sí, esperemos unos segunditos y vos me vas comentando. tenemos una respuesta. Dice, entiendo que sí podemos influenciar al entrevistador. Uh-huh. Bien, perfecto. Otra respuesta, difícil, pero creo que se puede. Ajá. Sí. Es difícil también, dice otra persona, pero se Ajá. puede. Ajá. Bien, con nuestras formas de expresarnos en cuanto al cómo o de qué Sí. manera. Sí. Entonces, la respuesta de con nuestra forma de expresarnos. Uh-huh. Tenemos otra respuesta más. Dice, podemos influenciar al entrevistador desde la base de la seguridad, quizás en mis respuestas, de la Sí. preparación de la entrevista. Sí. Sí. Hay que conocer las herramientas Sí. para poder influenciar. Uh-huh. El ser humano es influenciable, por lo tanto es posible. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bien, tenemos otra respuesta. Estamos en una posición de desventaja, pero podríamos lograrlo. Ah, ajá. Sí. Sí. Bien. Conexiones a Esto- nivel cerebral, a nivel de neurociencias, son muy útiles. sí. ¿Y qué conocen sobre las neurociencias? ¿Qué saben? ¿Qué datos tienen? Si tienen algún dato, si las han sentido mencionar, si han tomado alguna capacitación al respecto, o es el primer contacto que ustedes tienen con el tema de las neurociencias. Bien, perfecto. Esperamos unos segunditos a que nos comenten sobre eso. Mientras tanto, quedaron algunas respuestas más Sí, que dice, es posible a sí, través de un adecuado manejo de la reunión,
y soportarte en conexión de emociones. Ahí salen las emociones también. Ajá. El lenguaje Sí. corporal es importante. Sí. El primer contacto. Sí. Sí. Bien. En cuanto a tu última pregunta, Esteban, tenemos ya Sí. una respuesta, poca información sobre las neurociencias. Ajá. Sí. Sí. Y por el momento solo esa respuesta en cuanto al conocimiento de la neurociencia. Bien. No tengo Bueno. información clara acerca de qué se trata, tenemos otra persona Ajá. más. Ajá. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Yo creo que con eso estamos. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien todas estas respuestas porque vamos a recorrer varios aspectos de lo que ustedes aquí mencionaron, ¿no? De hecho, también las palabras que utilizaron para poder responder a cada una de las preguntas. Mencionaron el tema de las emociones, mencionaron el tema del lenguaje corporal, o sea, del lenguaje no verbal, de la importancia de la comunicación, de la importancia del lenguaje. Así que han nombrado varias cosas que nosotros vamos a traer durante el día de hoy. Entonces, yo quisiera compartir la agenda, perdón, yo quisiera compartir la agenda del día de hoy, que es cómo funciona la mente humana. Digamos, es importante, comparto con ustedes la neurociencia, bueno, es la ciencia del sistema nervioso central, ¿no es cierto? De nosotros, los seres humanos. Digamos, entonces es la ciencia que analiza, que estudia, que tiene como objeto de estudio, que investiga acerca de el comportamiento y el funcionamiento de la mente humana. El tema de la neurociencia es un tema que viene tratado ya desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, yo he leído cosas, he leído algunas bibliografías que dicen que desde la década del 50, digamos que vamos a ver de qué manera se estructura esta mente y cómo responde a cada uno de los estímulos. Ya se venía trabajando desde los 50, digamos, con esta estructura que luego fue puesta digamos, fue puesta de alguna manera en juicio porque esta estructura no respondía básicamente a la ubicación física, pero sí a la ubicación funcional. Ahora voy a aclarar un poquito más este concepto un poquito más adelante. Pero, digamos, se ha descubierto, y la neurociencia sigue, y los neurocientíficos siguen estudiando, de qué manera muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras relaciones interpersonales eh, interactúan con nuestra mente y de cómo se estructura esta mente son nuestras respuestas. También es cierto, por eso les pregunté a ustedes qué grado de conocimiento tenían respecto de la neurociencia, porque, bueno, se ha puesto relativamente de moda, ¿no es cierto? O sea, creo que durante la pandemia nos ha enseñado o ha traído, digamos, un montón, una cantidad, un número de herramientas que ya eran conocidas, pero las ha revitalizado por la importancia que adquirió, digamos, todo el tema emocional, si se quiere, durante la pandemia y pospandemia, ¿cierto? Y el cuestionamiento de acerca de la manera de pensar, de sentir y de hacer, ¿no? El pensar en otras formas de hacer, en otras formas de sentir, ¿no? Para justamente ser exitosos, para ser eficaces, para ser efectivos. Entonces, dentro de la neurociencia, digamos, aparecen como diferentes aplicaciones. Entonces, hoy se habla de neuromanagement, se habla de neuromarketing, se habla del neuroselling, se habla del neuroliderazgo, se habla de la neuropsicoeducación. Es decir, hay un tronco común que es la neurociencia aplicada a diferentes campos o a diferentes actividades. En este caso particular, en el día de hoy, es reflexionar acerca de su aplicación en el proceso de la entrevista.
Después vamos a hacer algunas reflexiones sobre qué es la agilidad emocional, o también entendida como inteligencia emocional. Luego, cuál es la fórmula que influye en el proceso decisorio del entrevistador. Y finalmente voy a compartir 10 neurotips que se aplican al proceso de entrevista. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces aquí yo lo que quisiera, eh, a ver, quisiera dejar de compartir, Luciana. Sí, Quisiera dejar de compartir o me voy para que no aparezca, no esté permanentemente. A ver, ahí estoy compartiendo, ¿no? sí, se ve la slide de cómo funciona nuestra mente, nada más. Bueno, ¿puedo dejar ahí? Sí, de todos modos, si querés ampliar y que quede en esa slide, perfecto, como estábamos recién. Ah, bueno, ok. Aguarden un instante, por favor. Lo dejamos acá, Perfecto, ¿sí? Y yo me perfecto. voy. Bueno, vamos a dejar ahí, porque yo me quiero ir a hablar con ustedes. Ahí va. Bien, ahí estoy. Bueno, ahí me veo. Bueno, entonces la primera pregunta era cómo funciona la mente. Entonces, ¿por qué conocer cómo funciona la mente humana? Porque el conocimiento de la mente humana lo que nos da es la conciencia sobre el tema de nuestros comportamientos. Lo primero es entender cómo funciona nuestra mente para luego poder entender cómo funciona la mente de los otros, ¿no? Entonces, para poder entender qué aportes nos da el entendimiento, el poder conocer cómo funciona la mente. Bueno, primero es ser consciente de nuestros comportamientos. También ser consciente de nuestras propias emociones. También aporta, Esteban, sí, perdón que te interrumpa. Tu pantalla se ve en blanco. aguardame. No estamos viendo bien la presentación. Ahora sí, Eh, perfecto. ahí Excelente. sí, ahí sí se ve. Sí, se ve chico. Espera un segundito. Ahora sí, perfecto. Bueno, ahora cuando yo quiero volver, díganme si ahí se sigue viendo. Se ve en blanco. Se ve en blanco. Bueno, no importa. Bueno, ok, cuando quiero pasar a verme yo, no importa. Ahí está. ¿Ahí la ven? Perfecto. Sí, ahora Bueno, sí. Excelente. entonces la vamos a dejar ahí. Bueno, mil disculpas. Bueno, entonces lo que yo les decía, digamos, el entendimiento de cómo funciona nuestra mente nos proporciona, digamos, saber, digamos, cómo impacta nuestros pensamientos y el lenguaje en nuestra biología, en nuestras actitudes, en nuestras necesidades, en el aprender a desarrollar una comunicación brain friendly y por supuesto que desde la mirada de un proceso de entrevista, nos ayuda a poder desarrollar habilidades y estrategias para poder venderle mejor a la mente del entrevistador. Los seres humanos somos seres, digamos, nos distinguimos del resto de las especies por ser seres racionales. ¿Pero realmente somos seres racionales? Bueno, tal vez esto ya lo sepan, pero somos seres fundamentalmente emocionales. El 85% de nuestro proceso de decisión se corresponde con las emociones y solo el 15% se relaciona con procesos racionales. En el proceso evolutivo, ¿ustedes me están viendo bien? Sí, te vemos bien. Perfecto. Excelente. Perfecto. Entonces,
En función del desarrollo evolutivo podemos distinguir tres estructuras. Yo les hablé de las estructuras, la conformación de una estructura que fue en el año, se creó en el año, se investigó en el año, la década del 50, y corresponden a tres cerebros que están dentro de nuestra mente. Estos cerebros son, por un lado, el cerebro reptilíneo, por otro lado, el sistema límbico, y por otro lado, el neocórtex. ¿A qué responden cada uno de estos cerebros? Porque esto tiene que ver con la etapa evolutiva. Se dice que los humanos tenemos nuestro origen en los reptiles y en los mamíferos. Entonces tenemos, por un lado, un sistema reptilíneo. Ese sistema reptilíneo se corresponde a lo más instintivo, es absolutamente inconsciente, tiene que ver con la sobrevivencia, con la supervivencia, tiene que ver con tiene que ver con el instinto, decíamos lo instintivo. Luego vamos al emocional. El sistema emocional es un sistema inconsciente, es un sistema visceral, es el que gestiona las emociones, que actúan en el aprendizaje y en la memoria. La diferencia que hay entre uno y otro es que entre el reptilíneo y el emocional es que el reptilíneo es conservador. ¿Esto qué quiere decir? Es neofóbico. O sea, al ser conservador, él aprendió lo que le sirvió, lo que fue de éxito para él para lograr la supervivencia. Y eso lo tomó. Entonces, todo aquello que sea nuevo lo va a rechazar. Por eso neofóbico. Tiene miedo a lo nuevo. Tiene miedo al cambio. Por otro lado, este reptilíneo es el que conserva toda la memoria motriz. Quiere decir, ¿vieron cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta o mismo a caminar? Digamos, son cosas que no nos olvidamos más. Bueno, eso está en nuestro reptil. Este sistema gasta muy poca energía. Esto lo diferencia respecto del resto de los dos otros cerebros que yo mencioné. El cerebro emocional, el sistema límbico, es el que registra absolutamente todos los recuerdos, la memoria de todo lo referente a emociones. Y es el más importante, en términos de tamaño, es el más importante. Y finalmente el neocórtex, que es el último en la evolución del ser humano y que responde netamente a las respuestas racionales. Es la que responde al razonamiento, a lo lógico, al lenguaje, a la memorización, a la concentración, a la resolución de problemas, al atado de las causas y efectos, ¿no? Es aquel que de alguna manera nos da justificación a las decisiones emocionales que nos caracterizan a los seres humanos. Ahora, estos tres cerebros que acabo de mencionar, el reptilíneo, el emocional y el racional, que es el neocórtex, interactúan. ¿Y de qué manera interactúan? Estos interactúan a través de lo que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que permiten justamente la conexión entre cada uno de estos cerebros. ¿Y por qué traemos acá el tema de los neurotransmisores? Porque justamente un tema importante a despertar en el entrevistador es el activar o aprender a activar los neurotransmisores que sean funcionales a nuestros objetivos como entrevistados, es decir, a poder conseguir el trabajo. Estos neurotransmisores tal vez ustedes los sintieron nombrar, pero son, les voy a nombrar algunos: la oxitocina, la dopamina, la endorfina. ¿No? Cada uno de ellos estimula el cerebro de manera positiva. Por ejemplo, digamos, el tema de la dopamina. La dopamina se los llama los neurotransmisores de la felicidad, digamos, ¿no? Proporcionan felicidad, placer, siento que me está resolviendo algo. Por ejemplo, la generación de endorfina
la generación de endorfina, se estimula la generación de endorfina a partir de que el entrevistador escucha de que le está aportando el entrevistado una solución a su problema, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, se me ocurre en el contexto de una entrevista de trabajo, que esta solución sea, bueno, yo soy el candidato que te va a resolver el problema que vos tenés. El problema que tiene es que tiene que conseguir el candidato ideal, ¿no? Para la posición de esa posición determinada. Entonces, eso es encender, por ejemplo, la endorfina. La dopamina también se enciende a través de los ejercicios, las actividades físicas. Bueno, obviamente al entrevistador no lo vamos a poner a ejercitar, pero digo, es actividades físicas, pero esto es también para nosotros. Digamos, cómo preparar nuestro cerebro, qué neurotransmisores son importantes que nosotros activemos para estar mejor preparado para la entrevista. Entonces, la dopamina también se activa a través de generar en el otro el sentimiento de inteligencia, de que el otro es inteligente, de que el otro, de alguna manera, hacerle sentir placer al otro durante el proceso de la entrevista. La serotonina también es otro neurotransmisor que contribuye al bienestar y a la felicidad, ¿no? Y aquí, digamos, el cerebro del entrevistador quiere que el entrevistado le transmita sus emociones y también que sea sensible el entrevistado a las emociones del entrevistador. Cuando nosotros observamos el comportamiento y el resultado de una determinada acción, lo que nosotros solamente vemos es la punta del iceberg. Lo que queremos decir con esto es que detrás de toda decisión hay algo que se llama, y que tal vez ustedes tienen conocimiento de ello, que se llama el mapa mental, ¿no? O el modelo mental. Ese modelo mental está construido por una cantidad de creencias de educación, la educación familiar, la educación formal, la cultura en la que nosotros vivimos. Ese mapa mental que está detrás de todo comportamiento y de todo resultado y de toda acción es lo que nos hace actuar de una manera determinada, lo que nos hace asumir una actitud determinada frente a las cosas. Para ponerlos estos en términos generales, hay un proceso que es interesante entender de cómo funciona nuestra mente. Todos a partir de determinados hechos, ocurre un determinado hecho fenomenológico y detrás hay una interpretación que hacemos de ese hecho. Esa interpretación nos genera una emoción y nos genera además un registro físico. Algo nos sucede, ¿no? Eso nos lleva a una acción, es decir, a un determinado comportamiento y ese comportamiento es resultado. Muchas veces, o a veces, el resultado no es el deseado, ¿no? Pensémoslo en términos de una entrevista. Digamos, no es el deseado. ¿Pero por qué? Porque todo comenzó a partir de la interpretación. La interpretación es simplemente un juicio, es simplemente una opinión, es simplemente lo que a nosotros nos pareció. A nosotros nos pareció. Los sujetos hacemos diferentes tipos de interpretaciones y todas son verdaderas, ¿no? Son diferentes tipos de interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación se da a partir del mapa mental. Se da a partir de justamente aquella estructura, aquellas creencias, aquellas formaciones, aquellas cosas que la mente ha guardado y que no se cuestiona, digamos, ¿no? Que muchas responden absolutamente en automático. Por eso la emoción surge, apareció, digamos, ¿no? Como le pasó a este señor en el Oscar, digamos, William, al actor, que agarró y le pegó una trompada, bueno, no respondió las emociones, no hizo gestión de emociones y fue directamente a la acción. Y después tuvo que pedir disculpas y demás. Pero esto simplemente para que nosotros entendamos cómo funciona el cerebro. También cuando hablamos de mindset, o sea, cuando hablamos del mapa mental, nosotros tenemos dos opciones. Digamos, o ir a lo que se llama fixed mindset, o ir a un growth mindset. Si nosotros estamos en un fixed mindset, estamos justamente asumiendo una actitud y un pensamiento catastrófico de las cosas. Es ver en vez de ver.
el problema como una oportunidad lo vemos como un gran obstáculo a superar, como que no voy a poder hacerlo, como no. Digamos, en realidad hay una posición de víctima frente a. En las entrevistas, en los procesos de entrevistas, como bien lo dijo Joaquín al comienzo, y Luciana, que compartamos, todos hemos pasado por procesos de entrevista y sabemos que tenemos una situación, ustedes en algún momento mencionaron al comienzo una situación de desigualdad o una situación en donde tenemos, hay inequivalencia, ¿no? de poderes y demás. Una situación en donde se plantean los nervios, angustia, miedos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que, digamos, sepamos, digamos, a dónde, digamos, queremos ubicar nuestra mente. Si queremos ubicar desde un lugar de víctima, digamos, en donde vemos todo catastrófico, trágico y demás, insuperable, etcétera, etcétera, o bien tomamos aquel problema como una oportunidad. En este caso estaremos hemos elegido el mindset, el growth mindset, el expansivo, el que aprende, ¿cierto? Y entonces en este sentido, cuando nosotros elegimos el growth mindset, estamos eligiendo ser protagonistas de nuestra vida. Yo voy a compartir con ustedes ahora un video. Bien, bueno, espero les haya gustado las reflexiones de este niño y simplemente lo que les voy a decir para terminar con este punto de cómo funciona nuestra mente, voy a compartir con ustedes de que la mente se puede entrenar. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos de la agilidad emocional y qué es, porque la agilidad emocional o inteligencia emocional está reconociendo que el cerebro es plástico, que hay plasticidad en nuestro cerebro y por lo tanto capacidad de aprendizaje. El cerebro quiere siempre aprender más. Cuando nosotros le mostramos algo, digamos, que es también un estímulo al neurotransmisor, algo curioso, algo que quede en suspenso, estamos despertando la dopamina, ¿no? Si nosotros comenzamos, por ejemplo, la entrevista contando una historia, en donde esa historia dejamos un momento de suspenso, eso crea en el otro la atención. Eso despierta un neurotransmisor positivo, algo que está captando la atención del entrevistador, ¿no? Entonces, el cerebro, sí, claro que se puede entrenar. ¿Y cuáles son los tips? Sí. Perdón por la interrupción, que algunas personas han comentado que no se ha escuchado bien el video, entonces quería preguntarte si podrías resumirnos este mensaje que da este niño en el video.
Sí, de todas maneras lo que podemos hacer es, porque ellos van a recibir, ¿no es cierto?, la grabación de la, van a recibir la grabación de este webinar, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, y yo además les puedo mandar, te lo envío a vos para que se los envíes a todos el video. Pero si efectivamente, digamos, se escucha un poquito bajo, está la traducción abajo, pero yo les voy a sintetizar. El mensaje de esta persona es justamente, ¿qué es lo que vos elegís practicar? Vos elegís practicar el tema de la preocupación. Entonces dice, si vos elegís practicar el tema de la preocupación, entonces te vas a volver un experto en preocupación. Y entonces vas a encontrar en todo aquello, en cada una de las cosas de tu vida, vas a encontrar un motivo para preocuparte. Y vas a encontrar algo por lo cual, o un problema por lo cual seguir tu mente preocupada. Entonces finalmente él concluye de que practica, dice, practica la alegría, ¿no? Practica la alegría. Entonces yo te recomiendo, yo te sugiero que practiques la alegría. Y esto es, ¿por qué es? Porque yo les voy a explicar un poquito cómo funciona, lo voy a anticipar, pero bueno, nos queda poco tiempo. ¿Cómo funciona el tema del cerebro? El cerebro se acostumbra cuando nosotros les voy a contar un pequeñísimo cuento. Un elefante estaba en un circo y el elefante era un gran elefante que estaba atado con una cuerda, estaba atado a un, ¿cómo se llama? A una baranda, ¿no? Estaba atado a la baranda. Y el elefante no se movía. Entonces no se movía, no se movía, no se movía. Entonces la persona que lo ve reflexiona y dice, ¿cómo el elefante no se desprende de la correa siendo tan grande y que yo podría ser libre, podría escaparse? Bueno, la respuesta a eso es porque ese elefante, cuando era chiquito, digamos, estaba atado de la misma manera y su cabeza aprendió a que no podía. Entonces, cuando el cerebro aprendió a que no puede, cuando uno trata de hacer alguna actividad, digamos, y se pregunta, ¿puedo hacer tal cosa? Entonces, en el cerebro se buscan las experiencias que uno ha tenido. Entonces el cerebro va, busca y encuentra. No, no pudiste, no, no pudiste, no, no pudiste. Entonces finalmente uno dice, no, no voy a poder hacer esto. Esto es muy como han traído ustedes aquí, que yo los voy a corregir. Yo les sugiero que la palabra difícil la borren del lenguaje. Digamos, el no puedo, el es difícil, es desafiante. Esa es la palabra. Es desafiante. Porque el momento de la entrevista es una oportunidad, no es un problema, es una oportunidad. Entonces, volviendo a lo que dice este chico, es justamente, digamos, reeducar a ese cerebro para que ese cerebro se ponga con una emoción funcional, o sea, se ponga con una emoción nosotros podamos cumplir con los objetivos que nosotros deseamos. En vez de preguntarnos, ¿puedo o no puedo? Lo mejor es preguntarnos, que el cerebro va a responder de otra manera, es ¿cómo puedo? Ustedes cambien la pregunta. En vez de decir, ¿puedo hacer tal cosa? Agréguenle adelante el cómo. ¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo puedo tener una entrevista efectiva y exitosa? ¿No? Entonces van a ver que el cerebro responde de otra manera. Entonces, básicamente, espero haber resumido de acuerdo a las expectativas de ustedes el video, pero también lo van a tener. Entonces, respecto a cómo entrenar la mente, tengan una actitud positiva, bailar, cantar, hacer ejercicio físico, es como tomar un cóctel de neurotransmisores positivos. O sea, eso para ustedes, para estar mejor preparados para la entrevista. Tener sentido del humor, eso es fundamental para nuestro estado emocional. Tener una visualización creativa, o sea, imaginar ese proceso de entrevista y cómo se va a dar, en qué características, ¿no? En qué contexto, etcétera, etcétera, con la persona con la que me voy a encontrar. Obviamente que es muy importante tener la mayor cantidad de detalles de la persona con la cual voy a tener la entrevista, ¿no? Buscar la información por LinkedIn, saber
cuanto más datos tengamos mejor, de su currícula, de su historia, los trabajos en los que ha estado, las funciones que ha desempeñado, etcétera, etcétera, porque todo eso nos va a producir, digamos, o nos va a llevar a que tengamos mayor empatía con el otro, que es una de las habilidades emocionales más fuertes para poder tener una entrevista efectiva. Después también, digamos, que seamos conscientes, y ustedes lo nombraron esto, seamos conscientes de la forma en la que hablamos. Ustedes saben que es más importante la forma o el modo en el que se dice que lo que se dice, ¿no? Es más importante el cómo se dice del qué se dice. Y la importancia también de la consistencia entre qué se dice y cómo se dice. Porque eso también el cerebro del entrevistador lo capta inmediatamente. Digamos, si hay una disociación entre lo que yo verbalizo y lo que yo comunico no verbalmente, que ustedes también lo trajeron, la comunicación no verbal es la más importante. Para que ustedes sepan, el 93% de la comunicación de los seres humanos es no verbal. Solamente el 7% es verbal. Con lo cual, cualquier inconsistencia que se formule o que se exprese entre lo verbal y lo no verbal va a ser percibida por el cerebro del entrevistador. Luego, entrenando nuestra agilidad emocional. Este es otro de los tips, ¿no? Entregando, y ahora vamos a ver lo que es agilidad emocional, y finalmente practicando mindfulness, o atención plena, o practicando yoga, o practicando meditación. Estas son otras formas de entrenar a la mente. Bien, ¿vamos bien hasta ahora o voy demasiado rápido? Perfecto, vamos muy bien. Bueno, perdón, pero en honor al tiempo y respeto al tiempo de ustedes. Vamos a hablar un poquitito de agilidad emocional. Y yo lo que les decía es que el tema de agilidad emocional, bueno, está emparentado con el tema de inteligencia emocional, que también es un tema que viene de larga data, porque allá por la década del 80 escribía Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional y la importancia de la inteligencia emocional medida en términos de lo que veníamos conociendo hasta ahora, que era el coeficiente intelectual, ¿no? O sea, la inteligencia solamente medida a través de las calificaciones que obteníamos académicas y demás. Hoy está demostrado que la inteligencia emocional es más importante para el éxito profesional, personal, en nuestras relaciones interpersonales, es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual, ¿cierto? Entonces, dijimos que la agilidad tiene que ver con esta cosa de la plasticidad, ¿no? El cerebro quiere aprender, está ávido siempre de aprender, de saber, es curioso, ¿no? Entonces, en lo que implica el desarrollo de la agilidad emocional, lo que involucra la agilidad emocional es punto número uno, el autoconocimiento. El conocer, el tener contacto, porque primero para percibir las emociones del otro, en este caso del entrevistador, y tener un mejor manejo de la situación, es importante primero partir del autoconocimiento, conocer cuáles son nuestras emociones, conocer cómo estas emociones, impactan en nuestra biología. 2, la autorregulación. La autorregulación, ¿qué es lo que implica? Implica la gestión de las emociones. Entonces, esto es un capítulo que merecería un webinar aparte, ¿no? O inclusive un workshop, porque todo lo que es gestión de emoción es qué es, digamos, entender qué es lo que aporta, cuál es la emocionalidad positiva y cuál es funcional y cuál es la emocionalidad disfuncional que puede llegar a impactar en el resultado de manera negativa de la entrevista. Entonces, emociones positivas son el entusiasmo, el placer, la pasión, la iniciativa, la proactividad, ¿no? Todas esas, digamos, tienen que ver con emociones positivas. Las emociones negativas tienen que ver con la irritabilidad, tienen que ver con la ansiedad. La ansiedad está bien que aparezca, la ansiedad de manera controlada o de manera, diría, moderada,
está bien que aparezca una cuota de ansiedad y una cuota de adrenalina, eso está muy bien, pero ya cuando la ansiedad está desbordada, cuando el miedo, por ejemplo, es otra de las emociones, y la irritabilidad, como yo les decía, son emociones disfuncionales que no aportan al proceso de entrevista. Por eso es importante saber, porque la emoción va a aparecer, la emoción no se puede reprimir, la emoción aparece, el tema es de qué manera la gestionamos. Y bueno, allí hay determinadas fórmulas, como es el saber respirar, como el saber hacer una pausa, cuando esa emoción reconoce. Por eso es tan importante reconocer nuestras emociones frente a cuáles son los hechos que nos producen esas emociones, ¿no? Entonces poder trabajarlas y poder ser conscientes de ellas antes del proceso de entrevista. El tema de la autoconfianza es el otro elemento de la inteligencia emocional, que también es importante. Ustedes mencionaban el tema de la seguridad, ¿no? Al comienzo de todo. Bueno, el tema de la seguridad, el tema de la autoconfianza, el tema de estar seguro, eso se transmite, se trasluce, se vende, se vende. Luego también mencionamos el tema de la empatía. La empatía es fundamental, digamos, empatizar con el entrevistador. Para eso también necesitamos conocer la emocionalidad de él. Y es muy importante que ustedes desde el primer momento, no solo por la información formal que puedan obtener de la persona que los va a entrevistar, sino también observar a la persona que los va a entrevistar. Observar desde su posición corporal, desde el lenguaje que usa, desde los movimientos que realiza, etcétera, etcétera, porque todo eso es información y nos van a hablar acerca de su emocionalidad. Y finalmente, otro de los elementos o factores de la agilidad emocional tiene que ver con las relaciones interpersonales. La neurociencia, como yo les decía, aporta fuertemente justamente a partir del conocimiento del cerebro y de cómo funciona, a las relaciones interpersonales. En cada una de estas esferas que yo les mencioné, el autoconocimiento, la autorregulación, la autoconfianza, la empatía, las relaciones interpersonales, 5, en cada una de ellas, cada uno de nosotros tiene como diferentes aprendizajes, diferentes evoluciones. Bueno, respecto de aquellas dimensiones en las cuales tal vez necesitamos todavía aprender, bueno, hay efectivamente disposición, digamos, por parte del cerebro para poder aprender, debido a su flexibilidad, para poder aprender y desarrollar las otras habilidades que nos pueden estar faltando. La influencia emocional es la clave de la influencia en un proceso decisorio. Esto es vital. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Cuál es la fórmula que influye en el proceso decisorio de entrevista? Entonces, acá yo lo que les voy a decir es que hay 3 elementos fundamentales, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Esto no es porque a mí no me gusta mucho el tema de las fórmulas, pero para que simplemente lo tengamos al momento de la estructura de la entrevista. Hay 3 momentos: la atención, la emocionalidad y la recordación. Entonces, la atención, ¿qué quiere decir? Tenemos que capturar la atención del entrevistador, la atención de la mente. Nosotros no le vamos a hablar al entrevistador, le vamos a hablar a la mente del entrevistador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lograr la atención. Y lograr la atención la podemos lograr con el suspenso, contando alguna historia que cree suspenso, ¿no? No, por ejemplo, no utilizar lenguaje técnico. El entrevistador en general es una persona de recursos humanos, las primeras entrevistas, no tiene conocimiento técnico, no tiene las habilidades técnicas que ustedes tienen. Entonces, si nosotros le hablamos técnicamente, lo más probable es que el cerebro del entrevistador se desactive, se vaya, ¿no? O sea, no llegaron a cautivar la atención y se va. La otra es que el entrevistador se quede pensando en esa palabra o en esa frase que no entendió y el entrevistado sigue hablando. Entonces existe una desconexión, ¿no? Entonces por eso es importante en el primer momento de qué manera vamos a llamar la atención. También otro tema importante es que nosotros durante la entrevista lo tenemos que pasar al cerebro del entrevistador por los 3 cerebros.
tenemos que activar los 3 cerebros. Ahora, no querramos activar los 3 cerebros al mismo tiempo, porque puede entrar en convulsión la persona, ¿no? Ni tampoco activar todos los neurotransmisores al mismo tiempo. Pero digamos, la entrevista tiene que ir desde la racionalidad a la emocionalidad, de la emocionalidad a la racionalidad. Porque justamente el entrevistador va a tener que después justificar el por qué lo eligieron a ustedes. Y ahí va a tener que justificar racionalmente. Siempre los seres humanos, cuando queremos justificar algo, aunque sea injustificable, digo, porque la justificación real es por la emocionalidad, ¿no? Cuando compramos cualquier cosa, vamos a ver que en realidad siempre en el fondo hay una emocionalidad, digamos, a pesar de que después vamos a necesitar la racionalidad para poder justificarla. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, entonces yo decía, la atención, la emocionalidad, digamos, ¿cómo la logramos? Bueno, nos tenemos que involucrar emocionalmente. Tenemos que ver de qué manera, digamos, a través de, puede ser por ejemplo una narración, un cuento, un relato, nosotros expresamos nuestras emociones. Emociones, por supuesto, que sean funcionales a los objetivos que nosotros estamos persiguiendo en esta conversación particular, que es el proceso de entrevista, ¿cierto? En donde a nosotros nos interesa conseguir el trabajo. Entonces, estuvimos en la atención, estuvimos en la emocionalidad y después tiene que haber una recordación. Tiene que haber algún hecho o alguna alianza que nosotros hayamos hecho en nuestra narración, en nuestro relato, que pueda conectar elementos conocidos del entrevistador con determinados hechos. Entonces, tomar elementos que sean conocidos, vuelvo, por el entrevistador y traerlos para que de alguna manera traerlos a través en nuestra narración para que justamente esa persona nos pueda recordar por algo, ¿no? Esta persona se tiene que ir, el entrevistador se tiene que ir en la cabeza y en la mente con la recordación de nosotros a través de algún hecho en particular. Y entonces si lo podemos atar a algún hecho o algún episodio o alguna experiencia del entrevistador, va a ser mucho más recordable. En resumen, digamos, hay que escuchar. Esta es otra de las habilidades socioemocionales, ¿no? Escuchar muy bien al entrevistador, estar al 100% en ese lugar, ¿no? Recuérdense, a mí me gustan los chinos, porque dicen el símbolo chino, porque el símbolo chino de escucha dice que se escucha se escucha con los ojos, se escucha con los oídos, se escucha con el corazón y al 100% de atención. Responder a aquello que nos están preguntando, ¿no? Y saber, digamos, que esta persona que se ha comunicado con nosotros y demás, además del currículum, quiere saber otras cosas. La cabeza, siempre, nuestra mente, siempre quiere saber más. Quiere conocer el mundo de posibilidades que hay detrás de la otra persona. Entonces también es importante que nosotros al momento de preparar nuestra entrevista, sepamos qué mundo de posibilidades, qué mundo de oportunidades a la mente del entrevistador le puede llegar a interesar. Porque eso va a ser un arma de seducción para con el entrevistador. Todo producto, y en este caso el producto somos nosotros, debe vender 3 cosas: seguridad, confort y placer. Ustedes nombraron al comienzo el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Y también, digamos, ¿por qué decimos el tema de seguridad? Porque nosotros lo que tenemos que, ustedes se acuerdan que yo les dije que el cerebro tenía 3 componentes: el reptil, el emocional y el racional. Bueno, nosotros, el poder llegar a la mente del entrevistador es llegar a su reptil. Llegar justamente a saber cuál es la necesidad de ese reptil. Esa necesidad de reptil tiene que ver con el tema de la sobrevivencia, la supervivencia, de la seguridad, del placer, del poder, del dominio, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Entonces, si nosotros, digamos, como candidatos, podemos brindar seguridad, estamos yendo directamente al código reptil del entrevistador, perdón. Estamos llegando justamente al lugar donde queremos llegar. El confort, por ejemplo, el entrevistador termina pensando que es un placer, que ha sido un placer esta entrevista.
Y finalmente lo que decíamos, el otro factor que tiene que tener cada producto que vendemos es eh, el, uh, el confort del placer, ¿no? El que justamente el entrevistador termine la entrevista diciendo, bueno, esto ha sido un placer, ¿no? Esto ha sido un placer, la entrevista ha sido un placer, etcétera, etcétera. Bien. No sé si les queda alguna duda con esto. Hay algunas preguntas, pero si te parece, Esteban, Dale, pasemos al final, dale. que ya Vamos a estamos pasar, ahí vamos a pasados pasar de al final. tiempo. Vamos a Sí. pasar al final. Vamos a pasar al final. Entonces, vamos a ver algunos neurotips, porque hay varios neurotips que son aplicables al proceso de la entrevista. El primero neurotip que yo coloqué aquí es buscar el código simbólico de lo que ofreces. Con esto lo que quiero decir es, ¿cuál es, digamos, nosotros finalmente los consumidores, en este caso el entrevistador, su razón básica de compra va a ser desde el punto de vista simbólico? Digamos, cuando nosotros compramos, a ver, voy a poner un caso, casi todas las marcas lo que venden es un código simbólico y van a nuestro reptil como seres humanos. Entonces, les voy a poner, por ejemplo, el caso de Coca-Cola. ¿Coca-Cola qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende realmente? Coca-Cola, una bebida no alcohólica, una bebida gaseosa. No, no. Lo que vende es felicidad, ¿no? Es eso. Lo que vende es felicidad. Entonces, y lo que compra el reptilíneo se dirige directamente al reptilíneo de los seres humanos. Lo que compra es lo que compramos es felicidad. Los bancos que venden, bueno, en los bancos en el momento momentos críticos han vendido, después es un estándar, digamos, un commodity, pero el tema de seguridad, digamos, ¿no? Nos queremos sentir seguros, de que protegidos nuestras inversiones y demás, y bueno, vamos al banco y lo depositamos ahí porque eso se dirige directamente a nuestro reptilíneo, digamos, a nuestro sentido de supervivencia, ¿no? A nuestra cosa más instintiva. Lo mismo yo los invito a ustedes a que en preparación a la entrevista puedan determinar cuál es el código simbólico de lo que ustedes, de lo que cada uno de ustedes ofrece. Después, el otro punto es usar los ojos y el cuerpo para comunicar. Con ustedes también esto lo han expresado, esto es fundamental que seamos conscientes de nuestra comunicación no verbal, ¿no? Entonces, el tema de los ojos, la mirada, el contacto visual, está transmitiendo confianza, está transmitiendo seguridad, nuestro cuerpo habla. Activar las emociones del interlocutor, también lo hemos visto a través de la activación de los neurotransmisores. Activar emociones funcionales. Esto quiere decir emociones que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en la entrevista. Cuando digo suspirar al reptil, es justamente esto. Tenemos que encontrar cuál es el reptil del entrevistador, ¿no? A mí se me ocurría pensar de que el reptil del entrevistador tiene que ver con el tema del dominar, del poder, eh, de que de alguna manera, digamos, el reptil ahí, hasta te diría de sobrevivencia en términos de que él tiene como misión conseguir al candidato ideal, ¿no? Entonces es parte de su función, es parte de su responsabilidad organizacional. Entonces allí está funcionando un tema de estatus, un tema de conservación de su posición de trabajo. Entonces, este es el reptil que tenemos que investigar para poder llegar a través de las herramientas que hemos mencionado, llegar a ese reptil. Manejar el discurso diferenciado. Esto quiere decir que no podemos tener un discurso igual para hombres, mujeres, no. ¿Por qué no? Porque justamente los cerebros de los hombres y las mujeres es diferente. E inclusive, si hiciéramos neurosegmentación y pudiéramos tener más información respecto al entrevistador, si esta persona está casada, si esta persona está soltera, qué tipo de viajes realiza. O sea, cuanto más información consigamos mejor, porque eso permite poder planificar el discurso de manera más efectiva. No podemos hablar, no podemos tener una conversación de iguales características, vamos a decir, en principio,
por género. No podemos hablar igual a un entrevistador hombre que a un entrevistador mujer. Van a ser diferentes los estímulos, diferentes las emocionalidades. Después tenemos el tema de usar los verbos de acción, y acá me voy a permitir leerlos, porque hay determinados verbos que son importantes y que ustedes seguramente los ven a cotidiano, porque nadie, digamos, utilizan las neurociencias más allá de lo que ustedes creen en el mundo diario, ¿no? Entonces, a la cabeza, a la mente, al cerebro le encantan los verbos de acción, y esto está comprobado científicamente. Los verbos que más funcionan son poder, lograr, transformar, recordar, disfrutar, conquistar, controlar y alcanzar. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió, digo, bueno, a ver, en el contexto de una entrevista de trabajo, dije, considero que mi experiencia profesional aportará a transformar la organización hacia los objetivos deseados, ¿no? Utilizar estos verbos, transformar, recordar, lograr, son los que más activan la mente del entrevistador. Luego, comunicate con metáforas y cuentos. A la mente le encantan las historias bien contadas. Nosotros hablamos, y esto da para otro capítulo, historias efectivas. Comunicar con metáforas y cuentos. Le encantan las anécdotas, le encantan las similitudes, las comparaciones, le encantan al cerebro, con lo cual, pero tienen que ser bien contadas, tienen que ser estimulantes, tienen que ser atractivas, ¿no? Tienen que llamar la atención del entrevistador, porque si no, no sirven de nada. Tener siempre una sonrisa en el rostro. Esto es fundamental. Obviamente la sonrisa no tiene que ser una sonrisa que sea impuesta, sino que una sonrisa que salga naturalmente y que acompañe al discurso, ¿no? Eso está transmitiendo, no solo permite la relajación de la mente y la relajación de los músculos faciales, sino que favorece la comunicación y la conexión con el otro. Coincidir con el entrevistador. ¿Qué queremos decir coincidir con el entrevistador? El entrevistador puede hacer alguna objeción o puede hacer algún comentario, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí se me ocurrió, el entrevistador viendo su CV, ¿no? Viendo su currículum vitae, entiendo que no tiene experiencia en el manejo de grandes grupos de trabajo. Eso dice el entrevistador. Entonces, nosotros, como entrevistado, vamos a coincidir con el entrevistador y le vamos a decir, tiene usted razón, digamos, pero el desarrollo de estas habilidades, entiendo, me permite, de X habilidades, de otras habilidades, entiendo que me permite liderar equipos más numerosos, ¿no? O sea, de alguna manera reconocemos que efectivamente no hemos tenido experiencia en el manejo de grandes grupos, pero le hacemos saber que en el desarrollo de estas habilidades con las cuales contamos, estamos capacitados como para poder liderar equipos más numerosos. Si bien no laboralmente he tenido experiencias con grupos numerosos, si bien no laboralmente he tenido experiencias con grupos numerosos en otras actividades. Bueno, estas son formas, digamos, que se me ocurrieron a mí. Proporcionar de forma intercalada información que ayude a justificar la compra. ¿Y esto qué quiere decir? Que justamente es esto que yo les decía, intercalar la racionalidad con la emocionalidad. Pero siempre la racionalidad tiene que estar la eficacia, la eficiencia, los logros, los números, ¿no? En cuanto a qué porcentaje he aumentado las ventas, en qué porcentaje he contribuido a conformar un equipo de alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, en cuanto se han reducido los costos de acuerdo a los objetivos que tengamos, la posición que vayamos a aplicar. Pero digo, es importante que haya información racional para que después el entrevistador diga, en lo que yo les decía, a ver, nos va a elegir por lo emocional, porque el 85% del proceso decisorio es emocional, pero tiene que tener información racional, información que justifique el por qué nos han elegido a nosotros. Bueno, preguntas. Excelente, Esteban. Súper interesante la información. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya resultado útil.
Excelente. Bueno, tenemos varias preguntas que se fueron respondiendo a medida que ibas desarrollando los temas. Ok, Hay una pregunta que hace referencia a esto que comentabas de la seguridad en uno mismo, dentro de la sí, agilidad emocional. Entonces sí. está la pregunta de cómo lograr más seguridad. La seguridad se logra con el tema de la autoconfianza. Y el tema de la autoconfianza, el tema de la seguridad, se logra a partir del reconocimiento de nuestros propios logros. Hay algo que yo aprendí que les puede llegar a resultar útil en el tema del logro de autoconfianza, es agarrar y hacer al rincón de los logros. Eso lo aprendí en coaching ontológico. El rincón de los logros. ¿Cuántas cosas y por cuántas entrevistas, supongamos, hemos pasado y con cuántas hemos sido efectivos? ¿Qué hemos hecho para? ¿Cuántas cosas hemos hecho y hemos alcanzado buenos resultados en nuestra vida? ¿No? ¿Cuántos reconocimientos hemos tenido? Eso lo llamo el rincón de los logros. Para conectarnos con justamente y produzca retroalimentación, ¿no? Y automotivación, autoseguridad, autoconfianza, de creer en nosotros, en que eso podemos hacerlo, que estamos en condiciones de tener una entrevista exitosa, pero eso es un trabajo mental. Digo, los invito a todos a hacer ese rincón. A mí me ha resultado muy efectivo hacer un rincón de los logros y conectarse con los logros de uno para decir, wow, ¿cuántas cosas he hecho y cuántas cosas he logrado, ¿no? Entonces, la verdad que tengo que estar eh, bien sentado, ¿no? Eh, por experiencia, estas son experiencias personales. Lo mejor en que cada una de las entrevistas, digamos, que ustedes tengan, lo mejor es siempre ser uno, ¿no es cierto? No tratar de ser aquel que busca o que nosotros pensamos que busca el entrevistador, sino que ser lo más genuino posible a uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sentirse creo que es también un arma como para, o una herramienta para articular en el momento de los nervios, que son siempre aparecen, y las inseguridades. Digo, el pensar de que digamos, el conectarse previamente con que uno ha sido exitoso y ha logrado superar muchos objetivos en su vida. Entonces, esa es mi recomendación. Excelente. De hecho, bueno, me hacía pensar esto que comentabas, Esteban, en la importancia del autoconocimiento, que es también una de las fases que están incluidas dentro de nuestro programa en Genes para la preparación para este proceso y para alcanzar el objetivo de la recolocación laboral, que es la Claro, primera fase y es esencial este claro, autoconocimiento, conocer, identificar nuestros logros, y quiénes somos, nuestro perfil. claro, Así tal cual. que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, bueno, cerramos este webinar que ha sido súper interesante. Muchas gracias, Esteban, por transmitirnos todos estos conocimientos. Muchas gracias a todos por haber participado en este espacio, eh, por habernos acompañado también en estos últimos minutos que se extendieron un poco más. Así que gracias por estar atentos y haber participado. Para nosotros es un placer que participen en estas instancias, poder estar en contacto. Y bueno, si necesitan algún tipo de información, nosotros les dejamos la invitación a que ingresen a nuestra plataforma, a Genes, genesnextstep.com, para, bueno, que también puedan hacer la prueba gratuita, quienes no sean usuarios ya, y que conozcan un poco más sobre el programa y que puedan acceder al contenido de empleabilidad que es súper útil, y también todos los recursos que ofrecemos en la plataforma. Y si quieren más información, estamos súper atentos para poder ayudarlos. Hay una pregunta más, la última dice si tenés, Esteban, algún libro que les puedas recomendar sobre neurociencia. Sí, claro. Hay mucho escrito sobre neurociencia, eh, pero puedo recomendarles, a ver,
hay un libro de Jürgen Klarik, que se llama Vendele a la mente, no a la gente. Es un buen resumen, está pensado en realidad para neuroventas, pero como yo les dije, nosotros digo, como en la posición de entrevistado, estamos vendiendo un producto, ¿no? Más allá de que a mí no me gusta simular el producto con la persona, pero digo, bueno, nos estamos vendiendo nosotros, ¿no? Nuestro producto somos nosotros. Entonces, allí caben las reflexiones y asimilaciones y adaptaciones desde la lectura de este libro hacia el mundo de la entrevista. Pero es el venderle a la gente, no a la gente, y es de Jürgen Klarik. También van a poder ver, hay videos en YouTube de Jürgen Klarik, que los pueden también ver sobre el tema de neurociencias. Después, otro que es un básico y que también es interesante es el de Daniel Goleman. Hay una segunda edición de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional. Porque obviamente, por eso trajimos el tema de agilidad, la agilidad emocional o la inteligencia emocional está absolutamente relacionada con el cerebro y con los mecanismos mentales. Así que ese también se los recomiendo como lectura. Hay muchos ejemplos, es muy casuístico el libro, y hablan además de todos estos temas, del autoconocimiento, la autorregulación, la gestión de las emociones, las relaciones interpersonales, que son básicas porque finalmente digo, a ver, principalmente, esencialmente, la entrevista, y para terminar, la entrevista es una conversación. Los seres humanos somos seres sociales. Esto quiere decir netamente sociales. Quiere decir que nos constituimos en el otro, nos constituimos a partir del otro. Entonces las conversaciones son vitales. ¿Y cómo diseñar conversaciones efectivas? Está directamente relacionado a cómo funciona nuestra cabeza, nuestra mente. Así que con esto cierro. Les agradezco a todos muchísimo. Ojalá que esto haya sido de aporte, de utilidad, de poder esclarecer algunos conceptos. El tiempo es poquito, pero bueno, a disposición de todos ustedes para poder estar con ustedes en otras oportunidades. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar, que seguramente van a estar recibiendo invitación para mediados de abril. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy lindo día.